Graças a Deus. Quantos estão felizes com Deus? Amém? A Bíblia diz que os muertos não alaban ao Senhor, sino os vivos. Então, temos que aproveitar esta oportunidade que o Senhor está nos dando de alabar su santo nome. Pero queremos aqui ler em Hebreus capítulo 12, versículo 26 ao 29. Livro de Hebreus capítulo 12, versículo 26 ao 29. Hoje é um dia muito especial, porque vamos participar da Santa Sé. Isso foi um legado do Senhor Jesus Cristo. Ficou não somente para os discípulos, mas para todos aqueles que iam crer em seu nome. E aqui estamos para dar seguimento de quem pensou. Eu sempre digo que nós temos o mesmo valor que os apóstolos de Jesucristo. Não há diferença uma, porque Deus não faz exceção de pessoas, aunque Ele usa um mais que os outros, mas isso depende de cada um. Quando em realidade passamos a buscar a Deus, por supuesto, passamos também a ter mais intimidade. E isso é importante. Nós venimos aqui, não foi simplesmente para passar um rato, não venimos aqui porque sentimos a necessidade de estar na presença de Deus. Sentimos gozosos de poder ouvir palavra, de poder abrir nossas bocas e glorificar aquele que vive e que reina para sempre. E graças a Deus, porque nós estamos abaixo de uma promessa, que as portas de Hades não prevalecerão contra a sua igreja. Então, sim, temos proteção, e Deus está com nós. Versículo 26 a 29 do capítulo 12 de Hebreus diz: La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles con cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros, o sea, la iglesia, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradable con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vou repetir aqui o 28 e 29, 9, que diz: Assim
temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias. Gracias porque servimos a un Dios todopoderoso. Y no hay na tierra ni en el cielo tampoco Dios más poderoso que lo nuestro. No hay. Por eso que estamos aquí, porque servimos a un Dios que puede todo. Y que Él viene manteniendo nosotros con sus manos fuertes, y el enemigo o el diablo no tiene poder de arrebatarnos, porque el ángel del Señor está alrededor de nosotros para defendernos de todas las astutas ciladas del diablo. Pero vemos que el escritor a los hebreos, él empieza, terminando en el versículo 26, hablando de que Dios va a mover la tierra y los cielos. Pero antes queremos colocar un tema en ese mensaje que dice: el inconmovible pertenece a Dios. El inconmovible pertenece a Dios. ¿Y qué significa inconmovible? Inconmovible significa algo impecable, indestructible, fuerte y firme. Pero vemos que la Biblia aquí, en estos versículos, habla de dos palabras que son inconmovible y movible. Movible significa algo que es fácil de se destruir, que no está firme, que no tiene ninguna sustentación. Pero vemos que los hombres con sus conceptos, con sus ideologías, empiezan a colocar cosas que son movibles como cosas incomovibles. Pero sabemos que servimos a un Dios que es todopoderoso y que sus atributos nos enseñan su fuerza, su poder, su grandeza. Y cuáles son los atributos de Dios? Onisciência. Él está en todos los lugares. Al mismo tiempo, su onipresencia, su onisciência, es que Él conoce todas las cosas. Y su presencia, que Él está en todos los sitios. Y su omnipotencia, que Él tiene todo el poder. O sea, nuestro Dios es un Dios inconmovible. Pero vemos algunos ejemplos de cosas que para los hombres parecían inconmovibles, pero no son. No son. Porque el hombre muchas de las veces mira al exterior, pero Dios sabe que está por detrás de todo, Dios sabe que está en el interior. Y el hombre muchas de las veces, por ver la parte externa, pero no sabe cómo es que está se pasando en los cimientos. Entonces vemos que la Biblia habla de un reino que en la época parecía
un pequeño país que depende de los demás. Así como vimos también el Imperio Babilónico, que ya conocemos del rey, famoso rey Nabucodonosor, cuando el propio Dios dio un poderío o poder sobre este hombre, y que allí todas las naciones se doblaban delante de Babilonia. Vimos que Daniel capítulo 5, versículo 18 y 19 dice así: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lengua temblaba y temía delante de él, a quien quería matar y a quien quería dar vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillar. ¿Y dónde está Babilonia? Está con nada. Pero poco después Babilonia fue tomado por los medos y persas, por rey Dario. Entonces vimos que esas cosas parecían para los hombres algo inconmovible. Pero no lo es. Jericó fue una ciudad fortificada. La Biblia hace la historia dice que sus muros tenían 6 metros de ancho, 12 metros de altura. Era una ciudad muy fortificada y que era también impenetrable. Porque la ciudad, ella era considerada ciudades fortalecidas cuando ella tenía muros fuertes que defendían su pueblo, su nación. Pero vemos que era algo que para el hombre parecía inconmovible. Entonces vimos que Josué, juntamente con los demás israelitas, Dios había prometido que el pueblo de Israel iba a conquistar Jericó. Y Josué allí envió 12 espías, los cuales los 10 volvieron con un pensamiento totalmente negativo. Pero simplesmente Caleb y Josué fueron que creyeron que Dios tenía poder para dar aquella ciudad para el pueblo de Israel. Entonces vimos que Josué capítulo 6 versículo 20, el Señor mandó que el pueblo de Israel diera la vuelta 7 veces y que gritar como un grito de victoria para que los muros de Jericó vinieran a caer. Entonces vemos aquí Josué 6:20 que dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y lo tomaron. Era algo impenetrable. Era algo que parecía ser inconmovible, pero fue destruido. Porque sabemos que el inconmovible pertenece solamente a Dios. No mucho lejos, vemos un país que todos nosotros
Bem, eu oí, alguns já chegaram aí hasta allá. E essa nação é uma nação soberana. Pero 11 de noviembre de 2001, esta nação passou por um momento muito difícil, quando centenas, milhares, ou seja, mais de 10.000 pessoas morreram com um atentado de um país que era pequeno e que esse país era um país que se chama Estados Unidos. Quando houve aquele atentado em las Torres Gemelas, onde mais de 10.000 pessoas foram mortas. E vimos que um pequeno país, Afeganistão, foi responsável por este atentado, matando milhares de pessoas. E isso criou uma debilidade nesse país que hasta hoje eles não conseguiram superar. E vimos que hoje estamos atravessando a crise mundial. E o mundo todo foi afetado. Porque não somente Estados Unidos, mas o mundo todo foi afetado. E hoje vimos que muitas nações estão passando situações difíceis. E esta mesma nações, países de primeiro mundo, hoje estão em situações difíceis. Então vemos que el dominio pertenece a Deus, porque muitos reis se levantaram e muitos reinos hoje estão destruídos. Pero vimos também algo que para os homens parecia ser movido, pero não são. E uma das coisas que o homem e seu conceito, que pensaram que coisas que eram comovidas ao ver de eles, em realidade era incomovível. Acaso 2 anos atrás nasceu, há 12 anos atrás nasceu um homem, Hijo de Deus. E Jesus, ele começou seu ministério aos 30 anos de idade, segundo alguns estudiosos, segundo a Bíblia. Jesus começou a predicar acerca do reino dos céus. Aproximadamente com 3 anos e meio de seu ministério, ele havia colocado na vida de dos 12 discípulos, Judas Iscariotes, para traicionar a Jesucristo. E ele conseguiu. Jesus, como Galileu, que estava ali predicando acerca do reino de Deus, e que ele, não diferente, entre comillas, de los demás profetas que vieram com uma missão da parte de Deus para predicar, para fazer e cumprir com os propósitos de Deus.
estaba muerto. Quizás Él lo hizo una vez. Quizás en el momento Él estaba presenciando aquella sangre siendo derramada en la cruz del Calvario. Pero todo eso está detrás de Dios. Pienso yo que el diablo no sabía. Ese secreto el diablo no sabía. Dios había ocultado. Pero este sangre que parecía algo movible, algo insignificante, Él tenía y tiene todo el poder. Vimos que en primer libro de Juan, primera epístola universal de San Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces esa sangre, Él tiene causado un grande efecto en la vida de la iglesia. El sangre de Cristo es vida. El sangre de Cristo es inconmovible. Tiene el poder, es implacable, porque hoy está en nuestra vida. Porque cuando aceptamos a Cristo y confesamos su nombre, la muerte de Cristo, sus sacrificios, las bendiciones de Dios pasan a pertenecer a nosotros, porque pasamos a ser morada, pasamos a ser templo de Dios viviente, porque esta sangre que fue derramada, ella hoy está en nuestra pena espiritual. Entonces vemos que el enemigo no sabía, y Jesús tuvo los 3 días muerto, fue hasta el cielo de la tierra para predicar a los cautivos. Y a través de su muerte, el Señor fortaleció a la iglesia. Entonces vemos que la iglesia de Cristo empezó en el Calvario, en un lugar que en realidad nada le gustaría de estar, porque era un lugar temible por todos. Pero fue de allí que empezó a iglesia de Jesucristo. Entonces vemos, como ya dijimos aquí en Mateo 16, 18, el Señor Jesucristo hizo una promesa cuando estaba ahí con los discípulos, que las puertas de Hades no prevalecerían contra su iglesia. Entonces vemos que la sangre de Cristo santificó-nos de toda nuestra maldad. Hoy nosotros tenemos la mente limpia por la sangre de Cristo. Hoy nosotros tenemos un nombre que se llama iglesia. Pero nosotros somos privilegiados, porque aunque vivimos aquí en el momento en un país que se intitula ser católico, perdón la expresión, la
ya estábamos visitando una hermana y esta hermana dijo así: hermanos, el problema de La Palma, porque La Palma es muy católico. Y yo digo para la hermana: ojalá que fuera católico, pero no soy. No soy. Ojalá. Son personas que no siguen las directrices del catolicismo. No lo siguen. No siguen, hermanos. Hay algunos que sí que son, porque están allí siempre frecuentando la iglesia, servindo como saben, como aprendieron, pero la mayoría no. Aquí hay casa de diablo, allí están ellos. Hay fiesta de la familia, allí están ellos. Ojalá que fuera. Quizás Dios, quizás no tengo yo certeza que Dios tenga compasión de esas personas. Entonces vimos que la iglesia del Señor, ella está atravesando momentos difíciles, los hermanos saben de eso, pero aún estamos en un país que tenemos, entre comillas, libertad religiosa. La persecución religiosa aquí es poco, entre comillas, pero tenemos libertad de salir por las calles y hablar acerca de Cristo, hasta mismo en los hospitales. Pero vemos que en el comienzo del cristianismo no fue fácil para los discípulos, porque los discípulos estaban allí, ya la iglesia había sido formada y los discípulos con un don de nuevo empezaron a proclamar a Cristo y los milagros empezaron a suceder. Y dice la Biblia que la iglesia iba creciendo de una forma tremenda, de una forma poderosa. Pero vino la persecución. Y vimos que en Hechos de los Apóstoles, vimos que Pedro y Juan, cuando en el capítulo 5, a partir del versículo 17, vimos que Pedro y Juan fueron perseguidos. Y esta persecución fueron simplesmente porque ellos estaban predicando el Evangelio. Eso también fue porque ellos, a través de ellos, en el nombre de Jesús, sanaron un poco allí en la puerta llamado La Hermosa, templo llamado La Hermosa. Eso creó una repercusión muy grande, una persecución a punto de ellos padecer persecución y ser presos. Pero dice la Biblia que no versículo 17, capítulo 5 de Hechos, dice la Biblia que el ángel del Señor liberó a Pedro y Juan. Y ellos seguieron predicando, seguieron hablando acerca de Cristo. Entonces vimos, hermanos, en resumen, que Dios en estos últimos días necesita de personas dispuestas a sufrir, porque tenemos un título, y ese título exige de nosotros una grande responsabilidad, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dice la Biblia en el versículo 28, 27 del capítulo 5 de Hechos.
quando ali estava Pedro e Juan predicando, disse que quando os trajeron, nos presentaram ele consigo, e o sumo sacerdote perguntou, dizendo, nos mandando estritamente que não enseñasses en esse nome, e agora habéis llenado a Jerusalém de vuestra doutrina, e quereis echar sobre nosotros a sangre desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram, é necessário obedecer a Deus antes que los homens. É necessário obedecer a Deus antes que los homens. Irmãos, às vezes teremos um costume de aislar um trecho da Bíblia Sagrada que cita. E a causa de muitas sectas só isso, porque eles cogem um trecho da Bíblia a Islã, e através desse trecho empeçam com filosofias humanas. Pero quando aqui Pedro respondeu, não é que eles estavam contra as autoridades, contra os sacerdotes da época que aún perteneciam a uma secta farisaica, era sectas farisaica, os fariseus. Pero eles tinham uma missão de predicar e de falar acerca de Cristo. Pero vimos que diz na Bíblia que eles se quedaram em falar a ponto de querer matar. Pero a Bíblia diz que havia um homem que se chamava Gamaliel, doutor da lei. Diz na Bíblia que ele era venerado, respeitado por o povo, ou seja, um homem de bom testemunho. Em Hechos 5, 38 e 39, ele diz, e agora os digo, Gamaliel dizendo, e agora os digo, apartai estes homens e deixai-los, porque se esse conselho ou esta obra é de vós homens, se desvanecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruir, não seas talvez hallado lutando contra Deus. Este foi o conselho que Gamaliel, doutor da lei, deu para os sacerdotes, para os fariseus, os escribas. Se esta obra é de Deus, não a podemos destruir. Irmãos, é tempo pouco para termos que explicar pelo mundo de vocês sabem viver. Se hoje a igreja existe, é porque ela tem um reino. E o reino é o Senhor, Criador de céu e de terra. A igreja tem casa dos milagres de existência e has sofrido persecução desde o princípio, pero hasta hoy a igreja sigue triunfando. Era algo que para os homens insignificante, momentos, ou seja, fácil de ser destruído. Pero graças a Deus que a igreja pertence a Ele e que morreu por nós outros foi o Hijo de Deus e que hoje está à destra de Deus intercedendo por nós.
é certo da terra passada. Já sei, casi 2000 anos da existência da igreja. E é próprio Deus, através do Espírito, que as portas de Hades não prevalecerão. O inferno não terá poder de destruir a igreja. E o céu vem passando, a terra vem passando, pero a palavra de Deus, as promessas de Deus, sim. Pues, hermanos, nosotros no debemos olvidarnos de las promesas de Dios, porque Él es fiel y Él está pronto a ayudarnos, pronto a cumplir con sus promesas en nuestras vidas, pero tenemos que creer. Porque dice la Biblia, Isaías capítulo 49, versículo 15 y 16. Vamos ya terminar, que dice así: se olvidará la mujer de lo que dio la luz para dejar de compadecerse del hijo de su bebé. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y aquí, que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Entonces vimos que nosotros como iglesia estamos en las palmas de las manos de Dios. Y el diablo no tiene poder de arrebatar, porque son promesas de Dios. Es la palabra de Dios para con la iglesia. Entonces, si fuimos nosotros fieles, Dios con certeza cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Pero el secreto está en la confianza, en la perseverancia. Y no nos olvidamos que la iglesia, que la sangre de Cristo, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y esta es nuestra vida. Como dice la Biblia, que Ele prometeu estar com nosotros todos os dias hasta a consumação del siglo. Hasta nuestro tiempo de vivir aqui na terra. Ele vai estar com nosotros, porque é promessa de Deus. Pero tenemos que nos acercar a Ele cada vez mais. Necesitamos tener cada día más intimidad con nuestro líder, que es Jesucristo, con nuestro líder, que es nuestro Padre Celestial, con nuestro líder, que es el Espíritu Santo, porque cuando Cristo fue al cielo, Él envió el Consolador, que hoy está aquí dentro de nuestra vida, fortalecemos, llenándonos de su gracia, de su poder y de su amor. Y aquí seguimos. Parece que las cosas, às vezes tenemos un presentimiento como si las cosas